Lo que más le complace a nuestro Dios es que nosotros, sus hijos, le obedezcamos. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias una vez más por tu infinito amor y tu misericordia. Te doy las gracias por esta nueva oportunidad que nos das, el de poder escudriñar tu palabra. Te pido como siempre que tú toques nuestras mentes y nuestros corazones para aprender más y más de ti. Te agradezco por esta nueva oportunidad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel, capítulo número 15, versículo número 22. 1 Samuel 15, 22 dice: Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obediencia es la actitud de acatar órdenes, normas, reglas o comportamientos. Obedecer a Dios es una actitud interna profunda de subordinación de nuestra propia voluntad a la autoridad divina. La obediencia es una prueba de nuestro amor por nuestro Señor, entendiendo que los planes de Dios son supremos o mejores que los planes que nosotros podemos tener aquí en la tierra. Usualmente el ser humano es rebelde y no le gusta obedecer las leyes, especialmente las leyes de Dios. Alguien dijo esto como son de broma, de burla, que las leyes se hicieron para desobedecerlas, no para obedecerlas, sino para desobedecerlas. Pero de eso no se trata, porque cuando usted le va conociendo al Señor, le agradece porque Él nos dejó su palabra y tenemos esta ley. Y le podemos decir gracias, Señor, porque nosotros nos amparamos en tu palabra, en tus promesas. Claramente el profeta le dice a Saúl que se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Note esto, que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Algo que nos debe a nosotros motivar de una manera tan profunda es el hecho que Dios nos ama con amor eterno y que nosotros estamos interesados en conocerle cada día mucho mejor. De ahí que surge ese anhelo, ese deseo de buscarle, pero también obedecerle. ¿Por qué? ¿De qué sirve que si nosotros le buscamos y el Señor nos dice haz esto y nosotros no lo hacemos? Tenemos que aprender a obedecer. Recuerde que en la obediencia uno encuentra también la bendición. En la obediencia, cuando más obedecemos al Señor, mucho mejor nos va a ir en esta tierra. Inclusive cuando nuestros padres nos amonestaban, nos decían, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, te va a ir mal. Mira que acá, por la experiencia de los años que tenemos, pero a nosotros decíamos, no, cada cual tiene que probar por su propia vida, cada cual tiene que pasar pruebas, circunstancias difíciles, porque de ahí va a salir aprendiendo. Imagínense, en vez de obedecer, se enfrentan al dolor, a la angustia de no saber qué es lo que va a pasar. Por eso es que nosotros le pedimos en el nombre del Señor que usted obedezca y lea la palabra de Dios. Y lea cuántas palabras, cuántos mensajes, cuántas promesas tenemos de parte del Señor. Cómo Dios bendice a los que le obedecen. Cómo el Señor siempre está agradándose de que su pueblo le obedezca. Y nosotros siempre debemos tener en mente esto, que el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, ahí pues la gente venía para sacrificar delante del Señor, venía con sus animales para que Dios perdone todos los pecados, o traían ofrendas de paz. Entonces dice, estos sacrificios no son tanto de mi agrado, sino a mí me agrada que me obedezcan. Y como a todo, como en todo buen padre, se complace cuando nosotros le obedecemos, cuando el hijo, la hija le obedece al papá
o a la mamá de lo que le quieren decir. Recuerde que siempre tenemos que tener en mente la bondad de Dios. Y cuando tenemos en mente la bondad de Dios, eso nos impulsa a obedecerle porque todo nos va a ir mucho mejor. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo número 6. Deuteronomio, capítulo número 6. Y leamos desde el versículo número 10. Cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Hermanos, que lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer la palabra. Y recuerde, Dios en su palabra promete bendecirnos, pero no nunca nos olvidemos que la bendición viene de parte del Señor y tenemos que obedecerle a Dios al pie de la letra. ¿Se acuerda usted cuando Naamán vino a pedirle al profeta que orara por él para que sane su lepra? Y el profeta le mandó a que se zambulle en el Jordán 7 veces y él se fue enojado porque él dijo, cuando yo llegue el profeta va a salir, va a poner sus manos sobre mí, va a orar y yo voy a ser sano. Pero no, él mandó con su criado ese mensaje y enojado se iba a regresar a su casa cuando uno de sus criados le dijo, si te pidieran alguna cosa más grande que esto, ¿tú obedecerías, harías? Y él dijo, está bien. Que lo que pasó cuando obedeció, se zambulló 7 veces y a la 7ª vez salió limpiecito su carne. La lepra había completamente desaparecido. ¿Qué es lo que causó la sanidad? La obediencia. Muchas de las cosas que uno puede enfrentarse en la vida, algún desafío que ven en la vida es que a lo mejor nosotros no hemos obedecido en algo y tenemos que aprender a obedecer al Señor en todo. Esto es lo que nos dice la palabra. Imagínense cuando venga la bendición y dice casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto. Tú dirás, bueno, yo no soy israelita, no me sacó de Egipto, pero te sacó de la cantina donde andabas, te sacó del pecado, del vicio donde estabas tú sumergido. Ese es tu Egipto. ¿De dónde el Señor te rescató? ¿De dónde el Señor nos sacó? Entonces tenemos que agradecerle al Señor, obedecerle, porque es lo que Dios nos pide y que nos dice que no andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios como contra ti y te destruya de sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es obedecer. Ahí donde está usted, querido hermano, querida hermana, mirando este video, escuchando estas palabras, ¿por qué no dice, tengo que obedecer a Jehová? Él siempre quiere lo mejor para mí. Y ahí vamos, hermanos, siempre confiando en Dios. Y la confianza que nosotros debemos tener es en el Señor, no en otras cosas, porque en muchas de las ocasiones nosotros podemos tener una perspectiva de las cosas espirituales de una manera completamente diferente de la palabra. Recuerde que nuestro Dios es uno solo. Y nuestro Dios es uno solo en Trinidad. Nosotros creemos así. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que los tres funcionan como entidad que se llama Dios.
Entonces nosotros tenemos que tener siempre esta precaución y saber qué es lo que nos están enseñando y saber y escuchar qué es lo que nos están tratando de decir o explicar la gente que tiene ese privilegio de discernir o de explicar la palabra. Lo que Dios siempre pide es la obediencia. Nosotros, hermano, podemos desconocer muchas cosas, pero si aprendemos a obedecerle al Señor, todo nos va a ir bien. Y si ya no está yendo bien, nos va a ir mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque hemos aprendido ese secreto de obedecerle al Señor. Imagínense como nos dice que cuando Jehová tu Dios les dice, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. Tantas cosas que Dios nos ha dado, tantas maravillas que Dios ha hecho con nosotros, que tenemos que hacer es agradecerle a Dios, bendecir su nombre. Y debemos tener siempre la confianza puesta en Dios. Cuidado, hermano querido, cuidado, hermana querida, que su confianza puede estar mal puesta, como fue en el caso de Israel, cuando salió a combatir con sus enemigos. Veamos en 1 Samuel qué es lo que pasó. 1 Samuel, capítulo número 4. Dice la palabra del Señor, 1 Samuel 4, versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Finés. Era una confianza mal puesta. Recuerde, Dios no está en cierto lugar, el Señor está en todo lugar. Y lo primero que el Señor les dice, que tengan mucho cuidado. Mucha gente ahora se escuda en prendas, en artículos, pensando que ahí está Dios. Recuerde que la religión popular vende estampas, vende libros, vende tanta cosa. Y piensa que si yo tengo esta cosita, me va a ir bien. Si yo tengo este amuleto, me va a ir mejor. Uno debe de tener mucho cuidado porque ahí no está Dios. En este caso, el arca solamente representaba la presencia del Señor, no que el Señor estaba ahí. Pero ellos, los israelitas, en desesperación, trajeron al campamento. ¿Y qué es lo que sucedió? El arca fue capturada por los filisteos. Hay que tener, hermanos, siempre los 5 sentidos bien puestos para oír lo que dice el Espíritu y para leer lo que dice la palabra. Señor siempre está pidiendo que le obedezcamos a Él, que nunca nos desviemos tras dioses ajenos, tras enseñanzas completamente erradas de lo que dice la palabra. Por eso el Señor siempre nos manda, que nos dice el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a mí os parece que tenéis ahí la vida eterna. Nosotros tenemos esto, hermano, la bendición tan grande de tener la palabra del Señor, y tenemos la facultad, el Espíritu Santo nos permite entenderla, comprenderla. Y si hasta el día de hoy
no ha tenido usted esa revelación, pídale al Espíritu Santo. El Espíritu Santo le va a guiar, le va a indicar qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacer. Qué pena, hermano, que Israel cayó en esa oportunidad, dice 30,000 hombres, porque tenían su confianza. Dijeron, oh, si traemos el arca del pacto al campo de batalla, seguro ya ganamos porque Jehová está con nosotros. No, el arca era solamente una representación de Dios. Él dijo que pongan en el arca, que pongan las tablas de la ley, la vara que floreció, que era de Aarón, y el poco del maná para que recuerden que Dios les suplía día tras día. Todo esto era un simbolismo, todo esto es Cristo Jesús. Pero ellos pensaron que solamente con el hecho de traer ya estuvo. Mucha gente, le repito, se escuda que tiene una estampa, que tiene un amuleto, que tiene una imagen y ya con eso están seguros. Así no es todo. Recuerde que Dios es espíritu y donde está el espíritu hay libertad. Y Él es de espíritu, como le dijo el Señor a la samaritana, que va a llegar un día que la gente le va a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tales adoradores busca a Dios que le adoren. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es adorar a Dios de todo corazón y debemos tener mucho cuidado. Recuerde que esta confianza era mal puesta de los israelitas. Se fijaron en el arca y dijeron, ya con esto estamos completos satisfechos. No fue así. Así es que, por favor, obedezca lo que dice la palabra. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nuestro Dios es el único real, el único Dios verdadero. Y a Él hay que darle todo el honor, la gloria y la honra que le corresponde. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Es que nosotros hemos ido en alguna ocasión tras ídolos o quizás ahora mismo en nuestra casa tenemos cosas que pueden estar afectando esa confianza, esa obediencia a Dios, de separarnos de todo lo que está estorbando en esa relación limpiecita con el Señor. Recuerdo en una ocasión una hermana me decía, yo no sé, pero últimamente he sentido unos deseos angustiosos de llorar, a veces salgo con ganas de salir y correr y perderme ahí y no entiendo qué me pasa. Y ahí vino el Señor y me dice, a ver, pregúntale si se ha dado cuenta que tienen la casa. Y a la final ella pudo darse cuenta que había tenido un cuadro de una virgen y dijo, yo no le quise destruir esto cuando yo conocía el Evangelio, cuando conocía al Señor, porque eso me regaló mi mami. Eso era un recuerdo de mi mamá. Desde luego ya mi mamá no está con nosotros, pero ese recuerdo está siempre. Le dije, mire hermanita, en el nombre del Señor Jesús destruya todas estas cosas, porque no se fije en esto, sino adore a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que hizo? Obedeció, desechó todo eso, le tiró a la basura, lo destruyó y a la final ella pudo estar completamente tranquila. No le digo que esto sucede en todos los casos, no, hermanos, sino que así es del Señor. El Espíritu Santo le pone en cada uno, en cada ocasión, qué es lo que se tiene que hacer, pero lo importante es obedecer al Señor. Eso es lo que tenemos y tenemos la palabra. Hermano, hermana, no me cansaré de decirle, tenemos la palabra. Lea la palabra, estúdiela, no se deje engañar. Imagínese, hay ocasiones que en alguna iglesia están diciendo, aquí está Dios. Seguro que está ahí. El Señor dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está en medio de vosotros. El Señor cumple su palabra y sus promesas. Y hay hermanos que dicen, me voy de esta iglesia porque aquí no está Dios. Mejor me voy a buscar allá donde hay más gente. Ahí sí está Dios. Porque la gente se deja llevar por el gran número. No es así. Le repito, donde están 2 o 3. La cosa es que Dios conoce el corazón de la gente y sabe la razón por qué están yendo a la iglesia. Si su ida a la iglesia, si su ida es a ese lugar donde está congregándose, es para adorar a Dios, para alabar al Señor y conocer más de su palabra, bien hace. Pero si su motivación es otra cosa, está tan embelesada de lo que el pastor le predica y dice, oh, tiene una personalidad, tiene un carisma tremendo.
No se deje llevar por esas cosas. Déjese llevar por la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que Dios está diciendo? Que tenemos que obedecerle al Señor en todo. Y el arrepentimiento que tiene que ser un arrepentimiento genuino, como fue el caso de esta hermana. En Salmo 51 nos da una muestra cómo debe ser el arrepentimiento genuino. David escribió este salmo después que le hallaron infragante y cometió pecado. Y lo primero que hizo es buscar al Señor y le dice en Salmo 51, versículo 15, dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Recordar, Dios no quiere holocausto. Lo que Dios quiere es un espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que de veras cada día nos ayude a arrepentirnos de corazón, que nuestro arrepentimiento sea genuino. No nomás de labios para afuera y decir, oh, me arrepiento de esto, no, sino que tenemos que arrepentirnos. El Señor nos conoce, el Señor sabe quiénes realmente somos nosotros. Y estamos dispuestos a reconocer que nosotros somos seres humanos imperfectos, que Él es el único real, perfecto y poderoso, y nosotros nos refugiamos en Él, en su poder y en su maravilloso amor. Tenemos que aprender a obedecer, hermano. No hay otra cosa, mi hermanita querida, sino obedecer. Todo nos va a ir mucho bien, mucho mejor si es que aprendemos a obedecer. Porque recuerde también, así como Dios conoce nuestros corazones, también sabe cuando la gente en una forma hipócrita se acerca a Dios, pretendiendo ser una cosa cuando hacen otra cosa. ¿Cuánta gente, hermanos, llegará a la iglesia viviendo doble vida? Pero el Señor conoce al fin y al cabo los corazones de las personas. Vayamos a Mateo capítulo número 15. Mateo capítulo número 15. Y leamos versículo número 1 hasta el 9. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento que dijo por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hermanos, ser genuinos, reales delante de la presencia del Señor. Obedecer su palabra. Imagínense, les llamó hipócritas. Les dice otra, ¿cómo se llama? Otra forma de mirar las cosas es que son de doble personalidad, doble cara. Por un lado dicen una cosa y por otro lado dicen otra cosa. Y el Señor claramente en su palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. En esa época, hermano,
había más de 600 mandamientos que la gente tenía que cumplir para ser salvo, para ganar la salvación. Y todo era producto de los ancianos, de la cultura, de las tradiciones que ponían como mandamientos cuando eran solamente de hombres, no de Dios. Recuerde que nosotros tenemos dos mandamientos y tenemos que llevarnos así, agarrados de la mano de esa palabra, de una manera confiable, que el Señor dijo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es asimismo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos se encierra ¿qué? La ley y los profetas. Y cuando el Señor da nuevos mandamientos, Él claramente establece, como el Señor Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Entonces, ¿qué es lo que nos estaba enseñando? Que nosotros tenemos que aprender a amar, a despojarnos nosotros mismos de nuestros intereses para ayudar al prójimo. Hermanos, les repito, el Señor nos conoce, el Señor sabe quiénes somos, y que no nos diga que nosotros somos hipócritas, sino que, hermanos, nosotros tenemos que agradecerle al Señor porque nos ayuda cada día. Porque, hermano, cuando uno depende del Señor, confiadamente espera en Dios, porque el Señor hace todas las cosas posibles. No hay nada imposible para Él. Nosotros siempre le obedecemos de su palabra y nos dejamos guiar por Él y esperamos confiadamente en lo que Él quiere hacer. Vayamos a Lucas capítulo número 22, capítulo número 12. Y leamos el versículo número 22 hasta 31. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros pondrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo, ni aun a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echado al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros le obedecemos al Señor, mire, vivimos tranquilos. El Señor tiene control de nuestras vidas y el Señor sabe qué necesitamos el día de mañana. No hay que afanarse, hay que vivir en paz, obedeciendo al Señor. Dios hará las cosas como Él quiere, porque recuerde que obedecerle a Dios es mucho mejor que los sacrificios. Y todo esto, hermano, nos ayuda a dar la reverencia completa hacia el Señor, porque Él se merece todo. En el libro de Hebreos, capítulo número 12, dice en el versículo número 25, 12:25 dice: mirad que no os desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos a que nos amonesta desde los cielos. La voz del que conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La debilidad de toda religión hecha por el hombre es que coloca al hombre en el centro en lugar de Dios. El enfoque se vuelve hacia la impresión que causa el esfuerzo humano en lugar de la gracia de Dios. Desarrolla una religión que impresiona los sentidos. Es algo que halaga al ser humano,
Sin embargo, Dios se impresiona solo porque Él ve el corazón. Él todavía busca a los que están totalmente decididos a obedecer sus leyes. Recuerde que el camino de la obediencia será el que siempre nos llevará hacia Él. Nunca se olvide que el obedecer es mejor que los sacrificios. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido que cada día, Señor, estas verdades penetren a nuestra mente y bajen a nuestro corazón. Que cada día estemos dispuestos a obedecerte, porque al obedecerte todo nos será mucho mejor. Te pido que te encargues de bendecir a tu pueblo, Señor, a tus hijos, a tus hijas, y que cada uno de ellos decida poner en práctica esta palabra, y que, Señor, se vuelvan a ti sus ojos y que estén dispuestos a obedecer lo que tú quieres hacer. Gracias una vez más por todo tu amor y misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, por favor escríbalo. Deme un dedito arriba, suscríbase y comparta. Nos va a ayudar muchísimo. Así es que recuerde esto, hay que obedecerle a Dios con todo nuestro corazón. Amén.